En las tierras secas de San Pedro del Arrope, el viento levantaba polvo fino, que se pegaba a la piel como una segunda ropa. Las casas de adobe, agrietadas por el sol y el tiempo, parecían aguantar más por costumbre que por firmeza. Los caminos erosionados serpenteaban entre las lomas amarillas, conectando parcelas pobres con la silueta imponente de la cooperativa de granos. Desde temprano, los jornaleros caminaban cabizbajos, cargando sacos, deudas y silencios que nadie se atrevía a nombrar. En las esquinas de la plaza, los viejos repetían historias de humillaciones antiguas, como si fueran parte natural del paisaje. La iglesia, con su campanario descascarado, marcaba las horas de obediencia más que las de fe íntima. Las mujeres cruzaban el pueblo con canastas vacías o medio llenas, cuidando de no llamar la atención con miradas demasiado firmes. Sobre todo, pesaba la certeza muda de que, en ese lugar, la palabra de los ricos sonaba más fuerte que cualquier ley escrita. San Pedro del Arrope respiraba resignación, como si el aire mismo estuviera habituado a ver a los pobres inclinar la cabeza. Entre esas figuras silenciosas se movía Eulalia Torres, siempre con los hombros ligeramente encorvados, como si quisiera ocupar menos espacio del que le correspondía. Su falda sencilla y sus manos manchadas de hilo y harina hablaban de jornadas largas entre la cocina y la costura. A cada paso, evitaba los ojos curiosos de los vecinos, temiendo que cualquier mirada se transformara en juicio. Desde niña había aprendido que las mujeres que respondían demasiado rápido eran llamadas insolentes, y las que preguntaban demasiado eran tachadas de peligrosas. Por eso escondía su inteligencia detrás de silencios medidos, dejando que otros creyeran que solo sabía agachar la cabeza. Sin embargo, por las noches, cuando la casa se quedaba en penumbra, se refugiaba en viejos papeles y fragmentos de libros que rescataba del basurero de la escuela. Allí descubría letras, fechas, firmas y números que parecían tener más poder que los gritos de cualquier patrón. Poco a poco, empezó a reconocer detalles que nadie más veía, como si los documentos le hablasen en un idioma secreto. Ese mundo escondido de tinta y sellos se convirtió en su único lugar de libertad, aunque nadie sospechara de ello. En la casa baja donde vivía, el aire olía a remedios caseros y tela húmeda, mezcla inevitable de enfermedad y trabajo apurado. Su padre, un jornalero que había gastado la juventud cargando sacos ajenos, respiraba con dificultad en un catre arrimado a la pared. Cada tos profunda recordaba a la familia que el cuerpo del hombre ya no podía sostener el peso de las faenas ni de las deudas. La madre de Eulalia, con los ojos cansados y los dedos deformados por la aguja, bordaba flores delicadas sobre manteles que nunca adornarían su propia mesa. Las órdenes llegaban desde casas más grandes, donde la gente podía pagar por detalles que ella solo imaginaba. Entre puntada y puntada, murmuraba cuentas en voz baja, intentando estirar monedas que no alcanzaban para la comida de la semana. Eulalia observaba en silencio, sintiendo como cada hilo que su madre jalaba parecía apretar más el nudo de la deuda sobre sus hombros. Nadie en esa casa hablaba abiertamente de desesperación, pero la veía en los platos incompletos y en los zapatos remendados una y otra vez. En medio de ese escenario, la joven cargaba la sensación constante de estar atrasada con la vida, como si le hubieran entregado un destino ya vencido. El nombre de don Raimundo Cárdenas flotaba sobre la familia Torres como una sombra que se pegaba a las paredes. No hacía falta verlo para sentir su presencia. Bastaba con escuchar cómo los vecinos bajaban la voz cuando mencionaban la palabra deuda. Hacía años, un préstamo para medicamentos y semillas se había transformado en una cadena de intereses que nadie sabía exactamente cómo se calculaban. Los papeles que el prestamista había hecho firmar al padre de Eulalia eran guardados en un cajón que nadie se atrevía a abrir, como si mirar las firmas las volviera más pesadas. En la cooperativa, se decía que don Raimundo ayudaba a los pobres, pero todos conocían a alguien que había perdido su parcela después de agradecerle de rodillas. Aún así, muchos lo llamaban benefactor, porque sus donaciones a la iglesia y al pueblo en las fiestas les daban la ilusión de que era justo. Eulalia creció escuchando que su familia estaba en manos de un hombre poderoso, frase que le hacía hervir la sangre cada vez que la oía. Sin embargo, cuando preguntaba por qué la deuda nunca disminuía, recibía miradas esquivas y respuestas cortas, como si sus dudas fueran una falta de respeto. Así aprendió que en San Pedro del Arrope no era el trabajo el que definía el valor de una familia, sino la forma en que un hombre como don Raimundo decidía hablar de ella. Ese año, la llegada de la feria anual agitó el pueblo con una mezcla de expectativa y nerviosismo
que se sentía incluso en el polvo del camino. Los vendedores ambulantes comenzaron a levantar toldos de colores deslavados, mientras los niños corrían detrás de los primeros carritos de dulces. Las autoridades locales anunciaban actividades en la plaza, prometiendo sorteos, discursos y una misa especial para agradecer las bendiciones sobre la comunidad. Don Raimundo, como siempre, se colocó en el centro de la organización, ofreciendo donativos que le aseguraban un lugar privilegiado en cada ceremonia. En las casas más pobres, la feria significaba la posibilidad de vender algo extra, pero también el recordatorio público de quién podía gastar y quién apenas podía mirar. La madre de Eulalia apuró encargos de bordados, esperando juntar unas monedas para comprar un pedazo de carne y algo de fruta para la familia. Eulalia, en cambio, sentía un peso extraño en el pecho cada vez que escuchaba sobre el acto de agradecimiento a los benefactores del pueblo. Intuía que los eventos públicos nunca eran inocentes cuando aparecía el nombre de Don Raimundo escrito en los carteles. Sin saber por qué, temía que ese día trajera algo más que música y puestos de comida, como si el pueblo entero fuera un escenario montado para una obra cruel. En las charlas de la plaza, Eulalia era mencionada como la muchacha que siempre agacha la cabeza, un apodo que pretendía describirla, pero que la encadenaba a un papel que no había elegido. Las mujeres mayores la observaban con una mezcla de lástima y superioridad, murmurando que, al menos ella sabía guardar su lugar. Los hombres, cuando la veían pasar cargando bolsas o llevando medicamentos para el padre, desviaban la mirada o sonreían con un dejo de compasión que le resultaba insoportable. Nadie parecía notar que, detrás de esa postura dócil, sus manos apretaban con fuerza los papeles que a veces llevaba al correo o al pequeño despacho de la cooperativa. Eulalia escuchaba comentarios sobre su familia, sobre la deuda, sobre lo poco que valían, sin la ayuda del prestamista que los sostenía. Cada frase maliciosa caía sobre ella, como una piedra más, en un costal invisible que cargaba a solas. Sin embargo, se había vuelto experta en no responder, en tragarse el orgullo, hasta convertirlo en un dolor sordo que la acompañaba a todas partes. Esa docilidad aparente le permitía circular, sin ser vista, como amenaza, algo que, sin entenderlo del todo, empezaba a aprovechar, porque mientras todos la creían sumisa, ella observaba, escuchaba y guardaba en la memoria detalles que otros desechaban como insignificantes. Cada vez que necesitaban renovar algún registro o firmar comprobantes en la cooperativa, era Eulalia quien acompañaba a su padre, cargando los papeles con un cuidado casi irreverente. En el pequeño escritorio de madera, el empleado de Don Raimundo deslizaba documentos sobre la superficie, señalando con el dedo los lugares exactos donde debía ir la firma temblorosa del hombre enfermo. Mientras su padre obedecía, ella recorría con la mirada los sellos, las fechas, las anotaciones al margen, como si buscara un dibujo oculto entre tantas letras. No entendía todos los términos, pero empezaba a notar que algunas cifras no coincidían con lo que escuchaba en casa. A veces, un número aparecía más grande sin explicación, o una fecha parecía haber sido escrita con una tinta apenas distinta. El empleado la apuraba con gestos impacientes, como si temiera que ella se demorara demasiado en cada hoja. Eulalia sonreía, con falsa timidez, fingiéndose distraída mientras grababa en su memoria cada detalle que llamaba su atención. De regreso a casa, reproducía de memoria los documentos sobre cuadernos viejos, copiando los trazos y comparando lo que recordaba de otras visitas. Sin proponérselo, comenzó a construir un pequeño archivo secreto, hecho de apuntes torpes pero llenos de observaciones agudas. Por las noches, cuando el pueblo se apagaba y solo quedaba el ladrido ocasional de algún perro, el miedo tomaba forma concreta. En la casa de los Torres, el padre de Eulalia miraba el techo oscuro, imaginando a los hombres de Don Raimundo entrando por la puerta con papeles en la mano, para anunciar el desalojo. La madre, sentada junto a la mesa, contaba una y otra vez las mismas monedas, como si en algún momento el metal fuera a multiplicarse por milagro. Eulalia escuchaba el crujido de las maderas y el susurro del viento entre las rendijas, y sentía que cada sonido traía consigo una amenaza invisible. En su mente, veía la imagen de su familia siendo expulsada a la carretera, con sus pocas pertenencias apiladas en un carro prestado. Pensaba en lo fácil que era para Don Raimundo decidir quién se quedaba y quién se iba, con solo mover una hoja en su escritorio. Esa sensación de fragilidad le producía una mezcla de terror y furia que le quemaba el pecho, pero no encontraba palabras para expresarla. Sabía que sus padres ya cargaban suficiente peso y temía que cualquier comentario suyo
fuera interpretado como ingratitud o rebeldía. Por eso, guardaba el miedo y la rabia junto a sus cuadernos llenos de copias de contratos, como si ambos pudieran ordenarse con suficiente paciencia. A medida que se acercaba el día principal de la feria, los rumores comenzaron a correr con más velocidad que los preparativos. Algunos decían que don Raimundo iba a anunciar nuevas facilidades de pago para los deudores, como gesto de generosidad frente a las autoridades que vendrían de otros municipios. Otros aseguraban que aprovecharía la presencia del sacerdote y del delegado para exhibir su poder, demostrando hasta qué punto mantenía al pueblo bajo su mano. En la tienda de abarrotes, las conversaciones giraban alrededor de quién debía cuánto, quién estaba a punto de perder su parcela, y quién había sido rescatado a último momento. El apellido Torres aparecía más de una vez, acompañado de susurros cargados de lástima y curiosidad morbosa. Eulalia fingía no escuchar, pero cada vez que alguien mencionaba la deuda de su familia, sentía que le arrancaban una capa más de dignidad. Sin embargo, no podía negar que algo dentro de ella se mantenía alerta, como si presintiera que ese tacto público tendría consecuencias profundas. Miraba los carteles pegados en las paredes, donde se agradecía a los benefactores del pueblo, y sentía un resentimiento silencioso crecer con cada nombre impreso. Entre esos nombres, el de don Raimundo destacaba en letras más grandes, recordándole que, para muchos, él era la mano que alimentaba, no la que apretaba el cuello. La víspera de la feria, el pueblo entero parecía contener la respiración, como si estuviera a punto de suceder algo que todos esperaban y temían al mismo tiempo. Desde la ventana de su cuarto, Eulalia observaba las luces improvisadas que colgaban en la plaza, parpadeando como promesas inciertas. Podía escuchar la música de prueba, los ensayos de los discursos y las risas de quienes se sentían seguros bajo el amparo de sus cuentas saldadas. En su casa, el ambiente estaba cargado de una ansiedad espesa que nadie se atrevía a nombrar. Su madre había dejado un vestido menos desgastado sobre la silla, insinuando que quizá deberían presentarse en la celebración para no llamar la atención por su ausencia. El padre, en silencio, evitaba mirarla directamente, como si se sintiera culpable por arrastrarla a una situación que no podía controlar. Eulalia se miró las manos, marcadas por la costura y la limpieza, y sintió que cada cicatriz hablaba de años entregados a sostener una vida que pendía de contratos ajenos. Esa noche, antes de acostarse, extendió sobre la mesa sus cuadernos con copias de papeles, repasando fechas y firmas como quien recita una oración desesperada. Sabía que al día siguiente su familia estaría expuesta delante de todos, aunque todavía no pudiera imaginar la forma exacta de esa exposición. En la mañana de la feria, el aire tenía un olor extraño, una mezcla de maíz tostado, madera húmeda y algo más difícil de nombrar, como un presentimiento disfrazado de perfume festivo. Las familias comenzaron a llenar la plaza con pasos lentos, llevando consigo la ilusión de un día distinto. Sin embargo, entre las risas nerviosas y los arreglos de última hora, se percibía una inquietud que se movía de grupo en grupo como un rumor sin palabras. Los empleados de la cooperativa caminaban con prisa inusual, cargando carpetas bajo el brazo y evitando responder a quienes intentaban saludarlos. Incluso el sacerdote parecía más rígido que de costumbre, revisando sus notas con el ceño fruncido, mientras murmuraba que la jornada debía transcurrir sin contratiempos. Eulalia, acompañando a sus padres, sentía que cada mirada se demoraba un segundo de más sobre su familia, como si todos esperaran que algo ocurriera alrededor de ellos. Un nudo le apretaba el estómago, pero se obligó a caminar sin bajar la vista, sabiendo que cualquier gesto de fragilidad sería interpretado como aceptación del destino impuesto. La tensión, silenciosa, pero palpable, parecía adherirse a su piel tanto como el polvo del camino. Cada paso hacia la plaza era una mezcla de temor y una curiosa anticipación que le aceleraba el corazón. Cuando llegaron a la zona central, la tarima decorada con telas descoloridas ya estaba lista para los discursos. Las mesas de madera exhibían productos locales, mientras los comerciantes gritaban sus ofertas con entusiasmo forzado. Al fondo, cerca de la entrada principal, un grupo de hombres de la cooperativa organizaba montones de papeles en mesas separadas, vigilados de cerca por capataces, con sombreros duros y expresión impenetrable. Eulalia observó cómo algunos vecinos eran llamados para firmar documentos o recibir recibos que parecían más pesados que el propio papel. Cada vez que alguien salía de esa mesa, lo hacía mirando al suelo, como si hubiera sido reprendido por atreverse a pedir cuentas. El corazón de Eulalia dio un salto
cuando notó que uno de esos capataces posaba la mirada sobre ella y luego murmuraba algo al oído de otro empleado. Los hombres intercambiaron una sonrisa breve y seca, la clase de sonrisa que anuncia decisiones ya tomadas. No sabía qué significaba ese gesto, pero sintió un frío repentino en la espalda que no tenía nada que ver con el clima. Su madre le tomó el brazo con suavidad, advirtiendo el temblor que ella intentaba disimular. Eulalia respiró hondo, sabiendo que ese día no le permitiría esconderse como solía hacerlo. A medida que avanzaba la mañana, los discursos comenzaron a llenar la plaza, con palabras de gratitud y obediencia disfrazadas de celebración. El delegado habló de progreso, mencionando la colaboración ejemplar de quienes sostenían la economía local. El sacerdote bendijo a los presentes, insistiendo en la importancia de respetar el orden establecido para mantener la paz. En cada frase, Eulalia encontraba el eco de una estructura que empujaba a los pobres a inclinar la cabeza sin cuestionamientos. Entre los aplausos, don Raimundo subió finalmente a la tarima, luciendo un traje que brillaba bajo el sol como si quisiera destacar sobre todos los demás. Su voz profunda resonó por la plaza, hablando de sacrificio, bondad y compromiso con la comunidad, palabras que para muchos sonaban a salvación, pero para otros tenían el peso de una amenaza velada. Eulalia sintió que la multitud contenía la respiración, esperando algo que estaba por decirse y que pudiera cambiar la vida de varios presentes. Los ojos del prestamista recorrieron la plaza con calma calculada, hasta detenerse brevemente sobre la familia Torres. Ese contacto visual fugaz tuvo el efecto de un golpe invisible en el pecho de Eulalia. Intuía que algo estaba por revelarse, aunque aún no podía definir su forma. Mientras don Raimundo hablaba, algunos empleados de la cooperativa comenzaron a moverse entre la gente, entregando pequeñas notas a ciertos vecinos. Cada vez que un papel cambiaba de manos, la expresión del receptor se oscurecía, como si la tinta contuviera malas noticias o recordatorios de obligaciones imposibles de cumplir. Eulalia observaba la escena con creciente inquietud, preguntándose cuántas vidas estaban siendo manipuladas en ese mismo instante. Su padre intentó mantenerse erguido, pero su respiración entrecortada lo obligó a apoyarse en un poste cercano. La madre, con los labios apretados, apretaba el rosario entre los dedos, como si cada cuenta fuera una petición urgente de socorro. Eulalia, sintiendo el temblor del cuerpo de ambos, se colocó entre ellos, en un gesto instintivo, tratando de contener el miedo que amenazaba con paralizarla. Desde la tarima, don Raimundo anunció que la cooperativa había preparado una lista de casos especiales que serían atendidos ese mismo día frente a todos, para demostrar transparencia y buena voluntad. El murmullo que recorrió la plaza fue inmediato. Un oleaje de preocupación se expandió como círculos sobre el agua. Eulalia sintió que el aire se espesaba a su alrededor. No era difícil imaginar qué familia aparecería en esa lista. Los capataces comenzaron a llamar nombres, uno por uno, y cada familia avanzaba hacia el frente con pasos arrastrados. Algunas personas intentaban ocultar las lágrimas, otras murmuraban excusas, y unas pocas parecían resignadas a aceptar lo que viniera. Cuando el apellido Torres fue pronunciado, la plaza entera pareció enmudecer durante un instante que se sintió interminable. Eulalia sintió que la sangre se le escapaba del rostro, pero no permitió que sus piernas vacilaran. Tomó el brazo de su padre y lo ayudó a caminar hacia el espacio abierto frente a la tarima, sintiendo que cada paso era observado con escrutinio cruel. Su madre avanzaba detrás, con los ojos vidriosos y los labios temblorosos, como si orara en silencio por un milagro tardío. Los empleados formaron un semicírculo discreto alrededor de la familia, una disposición que pretendía parecer ordenada, pero que transmitía la sensación de un cerco invisible. Eulalia percibía cada mirada, cada cuchicheo, cada murmullo que se escapaba entre los dientes de quienes ya comentaban su supuesta incapacidad para saldar la deuda. El sol, implacable, caía sobre ella como una luz de interrogatorio. Sentía el pulso acelerado en las sienes, pero también algo más, una chispa de alerta que empezaba a encenderse en su interior. El murmullo colectivo creció. Uno de los empleados de la cooperativa subió a la tarima con una carpeta gruesa en las manos, abriéndola con teatralidad cuidadosamente ensayada. Las hojas brillaron bajo la luz del sol como si fueran armas recién afiladas, listas para cortar reputaciones sin esfuerzo. Don Raimundo adoptó una expresión solemne, fingiendo pesar por el difícil momento que muchas familias atravesaban. Eulalia distinguió la exageración en cada gesto, en cada palabra demasiado pausada, como si estuviera representando un papel escrito por él mismo. Los presentes observaban atentos, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa,
pero ninguno dispuesto a intervenir. Los capataces se acomodaron mejor los sombreros, marcando la autoridad silenciosa que ejercían sobre la multitud. La joven sintió que un sudor frío le recorría la espalda, aun cuando el calor era abrasador. Era evidente que ese acto público no había sido improvisado, había sido montado con intención precisa, como una trampa colocada en el centro de la plaza. Eulalia respiró hondo, concentrándose en no permitir que su angustia se delatara en su rostro. El empleado comenzó a leer cifras, fechas y supuestos registros, con una voz monocorde que pretendía sonar imparcial. Cada número pronunciado parecía caer como un golpe en el cuerpo frágil del padre de Eulalia. La madre, con los dedos entrelazados, intentaba sostener su postura, aunque el temblor en su mandíbula delataba el miedo que la atravesaba. Los espectadores asentían, como si las palabras del lector fueran inapelables por el simple hecho de estar impresas en papel. Eulalia, sin embargo, captó de inmediato algo extraño. Las fechas enumeradas no coincidían con lo que ella recordaba haber copiado noches atrás en sus cuadernos. Un detalle minúsculo, apenas perceptible para cualquiera que no hubiera estudiado aquellos documentos en silencio, comenzaba a encender una inquietud distinta en su mente. Disimuló bajando la mirada, pero sus ojos analizaban cada frase, cada cifra, cada pausa que el empleado hacía al pasar la página. Sentía que había algo fuera de lugar, una irregularidad que latía entre líneas como un secreto que pedía ser descubierto. El corazón le golpeaba fuerte, no solo por el miedo, sino por una alerta interior que se agudizaba con cada palabra. Don Raimundo dio un paso adelante y, con voz grave, comenzó a hablar sobre la responsabilidad moral de las familias que, como los Torres, habían recibido ayuda en momentos difíciles. Aseguró que la comunidad necesitaba ejemplos de disciplina y gratitud para mantener el orden y la prosperidad. Mientras hablaba, levantó ligeramente la carpeta, dejando que todos la vieran como si fuera un símbolo sagrado de justicia. Algunos vecinos murmuraron afirmaciones, deseosos de mostrar adhesión y evitar caer ellos mismos bajo la lupa del prestamista. Eulalia sintió que la vergüenza amenazaba con envolverla por completo, como una marea que subía desde el suelo y le llegaba hasta el cuello. Pero entre esa humillación creciente, algo más emergía en su interior, una sensación de indignación. Eni intentaba abrirse paso. Era como si una parte suya, largamente reprimida, comenzara a recordar que ella no era solo la muchacha que agachaba la cabeza. Su respiración se volvió más profunda y su mirada menos temblorosa, aunque mantenía el rostro sereno para evitar sospechas. Notaba que el discurso de don Raimundo buscaba moldear la percepción pública antes de mostrar cualquier documento. Mientras el prestamista continuaba hablando, Eulalia sintió la necesidad urgente de revisar mentalmente sus cuadernos. Recordó una firma que no coincidía con la de su padre en un documento anterior, una fecha que parecía alterada en otra hoja, y un sello que había identificado como antiguo aunque aparecía en papeles recientes. Esos detalles, insignificantes para la mayoría, formaban una especie de patrón que solo ella parecía capaz de ver. Era como si las hojas que el empleado sostenía ahora contuvieran piezas de un rompecabezas que había estado intentando armar por meses en secreto. El ruido de la plaza parecía disiparse a su alrededor, dejando únicamente la voz del prestamista y el crujido de las hojas al pasar. Un pensamiento claro, casi frío, atravesó su mente. Si esas inconsistencias estaban allí, visibles para cualquier ojo atento, entonces tal vez no era su familia la que debía avergonzarse. Tal vez había algo más profundo enterrado en esos papeles, algo que las miradas confiadas del pueblo no alcanzaban a sospechar. Sin mover un músculo del rostro, se permitió mirar al frente con un matiz diferente, como quien observa una escena, con intención de comprenderla, y no solo padecerla. Por primera vez, no sentía únicamente miedo, sentía sospecha. Al notar el leve cambio en la postura de Eulalia, uno de los empleados frunció el ceño, como si no le agradara su expresión repentinamente más firme. El hombre dio un pequeño paso hacia ella, vigilándola con una atención que antes no había mostrado. Eulalia apenas lo registró, más preocupada por confirmar mentalmente los datos que ya conocía de memoria. A su lado, su madre le apretó la mano, interpretando su quietud como señal de resignación, sin captar la agitación que se agitaba bajo esa calma aparente. El padre, respirando con dificultad, murmuró una disculpa casi inaudible, creyendo haber fallado a su familia al permitir que la deuda creciera tanto. Ese gesto quebró algo dentro de Eulalia, una mezcla de ternura, furia y determinación comenzó a prenderse como brasas en su pecho. Comprendió que no podía permitir que aquel acto público
destruyera lo poco que quedaba de la dignidad de sus padres. Incluso si aún no sabía cómo, presentía que debía mantenerse despierta, atenta, disponible para algo que todavía no tenía forma pero que estaba cerca. La plaza seguía observando, sin imaginar el torbellino silencioso que crecía dentro de la joven. El prestamista hizo una pausa teatral, como si quisiera saborear el momento antes de continuar. Su mirada se paseó por la multitud hasta detenerse, una vez más, en Eulalia, observándola con una mezcla de superioridad y falsa benevolencia. El silencio que se extendió entonces parecía hecho de polvo suspendido, denso y sofocante. Cada persona esperaba la siguiente frase con la sensación de que algo irreversible estaba por pronunciarse. Eulalia sintió el corazón latir con fuerza, pero ya no era solo por miedo, era también por la creciente claridad de que aquel hombre estaba manipulando la escena desde cada gesto. Su padre se inclinó levemente hacia adelante, intentando escuchar mejor, mientras la madre acercaba el rosario a los labios. La joven sintió que el momento exacto en que don Raimundo hablara podía convertirse en una herida, en una puerta, aunque aún no sabía cuál. Apretó los dedos contra la falda, buscando anclarse en la realidad. Algo dentro de ella se preparaba, aunque no sabía para qué. La voz de don Raimundo se volvió más pausada, como si disfrutara cada palabra que pronunciaba, dejando que el silencio se acomodara entre frase y frase. Hablaba de sacrificio comunitario, de esfuerzos compartidos y de la importancia de honrar los compromisos para que la prosperidad no se derrumbe sobre los inocentes. Eulalia sintió un escalofrío al escuchar esa última frase. La intención era clara: preparar emocionalmente al público para señalar culpables. Un murmullo casi imperceptible recorrió el borde de la multitud, como si la gente buscara con la mirada a quienes cargarían ese peso. Ella levantó la vista un instante y notó que varias miradas se dirigían hacia su familia, algunas con lástima, otras con un juicio ya construido. Su madre bajó la cabeza, incapaz de sostener el escrutinio ajeno, mientras el padre respiraba de manera entrecortada, aferrándose al bastón improvisado. Eulalia mantuvo el rostro sereno, aunque la sangre le hervía. Sentía la tirantez invisible del ambiente, esa sensación de que algo estaba a punto de quebrarse para siempre. El prestamista, desde la tarima, parecía percibir esa tensión y la moldeaba a su favor con movimientos casi ceremoniales. Cuando el empleado retomó la lectura, la voz le tembló apenas al nombrar una fecha clave que Eulalia tenía grabada en la memoria. El documento afirmaba que su padre había firmado una renovación de deuda un día en el que ella sabía que él había estado postrado, sin poder levantarse del catre. El detalle abrió un surco profundo en la mente de la joven. Algo no cuadraba, no solo por intuición, sino por certeza. Sentía la piel arderle en los brazos, como si ese error en la lectura fuera una señal dirigida exclusivamente a ella. El público, ignorante de esa contradicción, asentía convencido, dando por cierto todo lo que salía de la carpeta. Eulalia comprendió que esa seguridad colectiva era el arma más poderosa del prestamista, más peligrosa que cualquier amenaza directa. Apretó la mandíbula para no reaccionar impulsivamente, consciente de que cualquier movimiento brusco sería interpretado como desafío. Pero dentro de su pecho, algo se encendía, un fuego que no podía seguir escondido entre cuadernos y noches silenciosas. Ese error no era casual, era una grieta. Y las grietas, si se miran con cuidado, dejan pasar luz. El empleado continuó hablando, enumerando supuestos atrasos y notificaciones que Eulalia sabía que nunca habían llegado a su casa. Las palabras se acumulaban como piedras, arrojadas una tras otra, hacia su familia, sin consideración. El rostro de su padre se contrajo de dolor, no solo por la enfermedad, sino por la humillación pública que se desplegaba sin misericordia. La madre juntó las manos con fuerza, consciente de que estaban siendo exhibidos ante todo el pueblo como ejemplo de irresponsabilidad. Eulalia sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a permanecer firme. El cerco emocional era evidente. Cada frase buscaba presentar a los Torres como una familia que debía agradecimiento eterno por las oportunidades recibidas. El público se mantenía en silencio respetuoso, aunque más por miedo que por compasión. La joven percibió que las palabras del hombre en la tarima tenían el propósito no solo de exponerlos, sino de justificar algo mayor, algo que aún no se había dicho, pero que flotaba en la atmósfera como un ultimátum. El ruido de las risas lejanas de los niños contrastaba con la pesadez moral que se acumulaba en el aire. Un capataz se acercó y colocó una pequeña mesa frente a los Torres, como si estuviera preparando un escenario más íntimo para la siguiente parte del
espectáculo. El gesto fue tan calculado que varios vecinos intercambiaron miradas inquietas. Eulalia sintió que ese movimiento confirmaba sus sospechas. Algo ya estaba decidido. Y ellos eran apenas actores involuntarios, en una obra cuidadosamente diseñada. El capataz se retiró sin decir palabra. Pero el mensaje estaba claro. Lo que viniera, a continuación, sería frontal y público. La joven notó que otro empleado se aproximaba, con una segunda carpeta, más delgada, pero con sellos que reconocía vagamente. Su respiración se volvió más profunda, como si el cuerpo se preparara por instinto para sostener un golpe. La madre le rozó la mano. Un gesto pequeño pero cargado de miedo y súplica. El padre se inclinó hacia ella, con la mirada nublada por la confusión y la vergüenza. Eulalia sintió una mezcla furiosa de vulnerabilidad y desafío prenderse dentro de ella. Las sombras de la tarima se proyectaban sobre el suelo, alargándose como dedos que señalaban a la familia Torres. El prestamista descendió un escalón, acercándose un poco más, como si quisiera que cada palabra suya pesara directamente sobre ellos. La multitud se acomodó mejor, creando un semicírculo de expectación densa que oprimía el pecho de Eulalia. El aire parecía haberse vuelto más caliente, más espeso, imposible de respirar sin esfuerzo. Don Raimundo abrió la segunda carpeta, con un gesto lento, casi solemne, como quien revela la parte crucial de una ceremonia. La joven escuchó como el papel se deslizaba entre sus dedos, produciendo un sonido que le pareció insoportable. El prestamista habló entonces, con una voz más suave, fingiendo compasión, pero cada sílaba estaba afilada. Prometía una solución definitiva, para el caso de su familia. Una frase que provocó un estremecimiento en la multitud. Eulalia sintió que el momento previo a la tormenta acababa de tocarla. La frase solución definitiva quedó suspendida en el aire, como un eco que nadie se atrevía a descifrar en voz alta. Algunos vecinos inclinaron ligeramente la cabeza, otros entrecerraron los ojos, tratando de anticipar qué significaba realmente aquel anuncio. Eulalia sintió que el estómago se le contraía con fuerza, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. La expresión de don Raimundo era una mezcla de solemnidad y cálculo, una máscara cuidadosamente diseñada para generar empatía, mientras afianzaba su dominio. El silencio que se extendió fue tan profundo que incluso los vendedores de dulces detuvieron sus gritos para observar mejor. La madre de Eulalia apretó el rosario contra el pecho, como si temiera que las cuentas se escurriesen entre sus dedos. El padre dio un paso tembloroso hacia atrás, pero la joven lo sostuvo del brazo, antes de que vacilara. La plaza completa parecía contener la respiración, atrapada en una expectativa pesada. Eulalia estaba segura de que lo que venía no sería una propuesta, sino una sentencia. Don Raimundo alzó la vista hacia los asistentes, buscando el respaldo silencioso que el miedo garantiza más rápido que el respeto. Luego volvió a mirar a Eulalia, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera dirigida únicamente a ella. El prestamista habló de su profunda preocupación por la situación de la familia Torres, subrayando la carga que representaban para él como benefactor. El tono dulce contrastaba de manera perturbadora con la dureza implícita en sus palabras. Mencionó las dificultades económicas del pueblo, insinuando que mantener deudores crónicos era un riesgo innecesario para el progreso colectivo. Cada frase estaba construida para modelar la percepción del público, para que todos pensaran que lo que hiciera después sería un acto de generosidad. Eulalia sintió que su respiración se volvía más lenta, controlada, como si el cuerpo supiera que cual reacción impulsiva sería peligrosa. La vergüenza pública se expandía paso a paso, como una sombra que les alcanzaba las piernas y subía por el pecho. Las miradas sobre ellos ya no eran solo curiosas, sino expectantes, casi ansiosas. El prestamista extendió una hoja hacia el empleado, que la sostuvo en alto para que todos pudieran verla, aunque la distancia hacía imposible distinguir su contenido. Aún así, el gesto era simbólico. Lo que estaba escrito tenía, para el pueblo, más valor que cualquier testimonio humano. Eulalia lo observó fijamente, intentando reconocer la estructura del documento desde lejos. Le parecía percibir un sello repetido que había visto antes en papeles antiguos, algo que no debería que estar en un registro reciente. Ese detalle, diminuto para cualquiera más, martilló su mente con insistencia. Era como si el papel gritara un secreto que solo ella podía escuchar. El público murmuró, desconfiando del motivo de tanta solemnidad. La tensión se volvió casi física, una presión que apretaba las sienes y dificultaba el movimiento. Eulalia sintió que algo se estaba armando frente a ella,
una pieza tras otra, como la culminación de un plan trazado desde hacía meses. El empleado abrió entonces la hoja frente al micrófono, inhaló profundamente y comenzó a leer con voz clara. Nombró la deuda acumulada, descrita con términos que convertían números simples en cadenas pesadas. Enumeró renovaciones que, según él, habían sido firmadas por el padre de Eulalia, aunque ella sabía que varias de esas fechas coincidían con días de fiebre o inmovilidad total. La madre contuvo un sollozo, llevando una mano a la boca, para evitar que su dolor se escapara en forma de grito. Eulalia sintió un pinchazo de indignación tan fuerte que debió cerrar los puños para contenerse. Cada palabra que caía sobre la plaza funcionaba como una gota de ácido que corroía cualquier resquicio de dignidad que aún intentaban sostener. El padre intentó murmurar algo, pero la tos intensa lo obligó a inclinarse hacia adelante. Eulalia lo sostuvo con firmeza, sintiendo que esa fragilidad era injusta e insoportable. El público observaba en silencio, atrapado entre la incomodidad y la obediencia a la figura de poder. Cuando la lectura terminó, el prestamista bajó del estrado un par de pasos más, acercándose lo suficiente para que su sombra cayera directamente sobre Eulalia y sus padres. Había un brillo inquietante en su mirada, una mezcla de triunfo premeditado y satisfacción mal disimulada. Con voz grave, anunció que había decidido ofrecer una salida excepcional. Un gesto que, según él, probaba su compromiso con la comunidad y su corazón generoso. El murmullo que siguió fue más fuerte que cualquiera antes, pues la gente interpretó esa frase como la introducción de algo grande, determinante. Eulalia sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si se preparara para un disparo que sabía inevitable. El aire le pesaba en la garganta, espeso como un trago que no podía ni quería tragar. La madre se inclinó levemente hacia ella, temblando, buscando quizá consuelo o advertencia. El padre cerró los ojos un instante, como si esperara un veredicto divino. Eulalia, sin mover la cabeza, levantó apenas la mirada para sostenerla del prestamista, aún sin saber qué vendría. Ya se sentía desafiada. Don Raimundo inspiró profundamente, como si se dispusiera a pronunciar una revelación que él mismo consideraba trascendental. El silencio que se extendió en la plaza fue tan absoluto que incluso los pájaros parecieron respetarlo, deteniendo su vuelo sobre los alambres oxidados. El prestamista habló entonces de sacrificio personal, de ofrecer oportunidades, donde otros solo ven cargas, de salvar a quienes no pueden salvarse solos. Cada palabra era un golpe disfrazado de misericordia, lanzado con precisión quirúrgica hacia la familia Torres. Eulalia sintió que la intención de cada frase buscaba aplastarla bajo el peso de la gratitud forzada. Las miradas del público se afilaban, esperando que la familia reaccionara con humildad ante la supuesta generosidad del hombre. La madre, confundida y presa del miedo, asintió con la cabeza sin darse cuenta, como si su cuerpo obedeciera por inercia a la autoridad. El padre intentó erguirse, pero el temblor de sus piernas lo obligó a permanecer apoyado sobre Eulalia, y ella, en medio de ambos, percibió como el acto público se transformaba lentamente en un juicio simbólico, donde ellos eran los acusados sin defensa. El prestamista afirmó que había analizado todas las alternativas posibles para aliviar la situación de los Torres. Colocó una mano sobre la carpeta, teatralizando un gesto de supuesta transparencia. Después, dijo que había llegado a una conclusión difícil, pero necesaria, para proteger la reputación del pueblo y el bienestar de la familia afectada. Era evidente que no pretendía salvarlos, pretendía controlarlos aún más. Eulalia sintió que un calor abrasador le subía desde el pecho hasta la garganta, un impulso visceral que tuvo que contener con todas sus fuerzas. Cada palabra estaba diseñada para hacerlos parecer indefensos, dependientes, incapaces de sostenerse por sí mismos. Alrededor, algunos vecinos inclinaban la cabeza con aprobación, mientras otros evitaban mirar directamente a la familia, temerosos de ser asociados con ellos. Dos capataces se movieron discretamente hacia los costados, dejando clara la intención de no permitir interrupciones. La joven percibió que todo estaba ensayado, preparado, ajustado para ese momento exacto. Ese nivel de cálculo la revolvía por dentro. Cuando el prestamista retomó la palabra, su voz adquirió un tono más íntimo, como si quisiera envolver a los presentes en una sensación de cercanía. Habló de la fragilidad del padre, de la incapacidad creciente de la familia para sostenerse sin ayuda externa. Mencionó que había intentado durante años darles tiempo, pero que la deuda persistía como un peso imposible de ignorar. Cada frase, aunque cuidadosamente estructurada,
Era una puñalada encubierta bajo el disfraz del deber comunitario. Eulalia sintió que el público comenzaba a aceptar esa narrativa, sin cuestionarla. Ese asentimiento silencioso le crispaba los nervios. Comprendía que la opinión del pueblo era una herramienta tan peligrosa como cualquier documento manipulado. En la mirada de algunos, notó incluso alivio. Mientras existiera alguien peor que ellos, podían sentirse seguros, bajo el control de don Raimundo. La madre apretó la mano de Eulalia con desesperación, como si esperara que el suelo se abriera bajo sus pies. El padre cerró los ojos, respirando con dificultad, incapaz de soportarla humillación acumulada. Y Eulalia sintió que ya no solo estaban exponiendo su miseria, sino arrancando pedazos de su dignidad. Entonces, el prestamista cambió súbitamente su postura, enderezándose con una solemnidad que provocó un silencio aún más pesado. Dijo que, para evitar que la familia Torres cayera en la desgracia total, él mismo se ofrecía a asumir una responsabilidad especial. El murmullo, que recorrió la plaza, fue inmediato. La mezcla de sorpresa y sospecha era palpable, aunque nadie se atrevió a expresarla en voz alta. El prestamista habló de proteger el futuro de la familia, especialmente el de la joven que tenía tanto potencial desperdiciado. Cada palabra era una insinuación torcida, un camino que se abría hacia algo que Eulalia empezaba a temer con claridad. La joven sintió la mirada del hombre clavarse en ella como un peso físico. Era evidente que no hablaba del padre ni de la madre, hablaba de ella. El público, advertido por ese énfasis, dirigió sus ojos hacia la muchacha. Eulalia percibió ese cambio colectivo como un golpe seco en el estómago. El prestamista dio un paso hacia adelante y adoptó un tono que pretendía sonar paternal, pero que desgarraba cualquier vestigio de intimidad. Dijo que, en circunstancias tan graves, era necesario tomar decisiones que aseguraran la supervivencia de quienes no podían valerse por sí mismos. Afirmó que estaba dispuesto a abrir un espacio en su hacienda para ofrecer trabajo, techo y protección a la familia, pero el énfasis que puso en la palabra espacio y la pausa que hizo antes de continuar dejaban claro que no hablaba de todos, sino de una sola persona. Su mirada se posó completamente en Eulalia, sosteniéndola como si ya conociera su respuesta. La plaza entendió la insinuación, sin que él tuviera que pronunciarla todavía. La humillación comenzó a tomar forma en el aire, como una sombra que ya nadie podía ignorar. Eulalia sintió que todo su cuerpo se tensaba, como un arco listo para romperse o disparar. Algo en su interior se quebró, pero algo más empezó a levantarse. El silencio que siguió a esa insinuación fue distinto a cualquier otro que hubiera teñido la plaza ese día. Era un silencio denso, pesado, casi pegajoso, como si cada persona allí presente entendiera de inmediato el verdadero propósito oculto tras las palabras del prestamista. Algunos vecinos desviaron la mirada, incómodos ante lo que intuían, mientras otros observaban con un brillo curioso, como si asistieran a un drama del que preferían no formar parte. Eulalia sintió que su piel se encendía en un calor insoportable, una mezcla de rabia, vergüenza y un miedo tan agudo que parecía clavarse en su estómago. Su madre llevó una mano temblorosa al pecho, como si buscara impedir que el corazón se le escapara por la garganta. El padre intentó dar un paso adelante, pero sus rodillas cedieron de manera casi inmediata, obligándolo a apoyarse en Eulalia. Ella lo sostuvo sin apartar la mirada del prestamista, aun cuando su respiración se volvió irregular. Sabía que lo que estaba a punto de escucharse marcaría un antes y un después que nadie en el pueblo olvidaría. Sabía también que don Raimundo esperaba verla temblar, y su instinto le gritaba que no debía darle ese gusto. Don Raimundo fingió no ver el impacto que sus palabras habían provocado, continuando su discurso con un tono que pretendía sonar razonable. Habló sobre la necesidad de que los jóvenes encontraran rumbo y disciplina, y de cómo él estaba dispuesto a brindar esa estructura a quien mostraba cualidades especiales. La manipulación era evidente. Quería presentar su verdadero interés como un acto de caridad. Eulalia sintió que cada palabra lo delataba más ante su propio oído, aun si el público parecía aceptar la narrativa como un hecho inevitable. Los empleados de la cooperativa observaban la escena con una mezcla de anticipación y complicidad, como si todo formara parte de un orden natural que ellos tenían obligación de respaldar. La joven se dio cuenta de que ningún gesto era accidental, ni las pausas, ni las miradas, ni siquiera la supuesta preocupación en el tono del prestamista. El prestamista finalmente nombró a Eulalia por su nombre, extendiendo una mano hacia ella, como si la estuviera presentando ante la multitud. El gesto fue tan invasivo que la joven sintió un latido fuerte en las sienes,
como si el cuerpo entero rechazara instintivamente aquella exposición. Una muchacha noble, silenciosa, trabajadora, dijo él, subrayando cada adjetivo, para construir una imagen que justificara lo que vendría después. Eulalia percibió que la multitud se acomodaba mejor para observarla. Atrapada entre la pena y el morbo, su madre dejó escapar un pequeño sollozo, incapaz de soportar la intensidad del momento. El padre, en cambio, abrió los ojos con una furia muda, consciente de que no tenía fuerza para oponerse físicamente a nada. Y ella sintió como ese cerco simbólico le cerraba sobre su cuerpo, como si la plaza entera se convirtiera en una caja sin aire. Aún así, no bajó la mirada. Don Raimundo, satisfecho por la atención absoluta que había logrado, bajó un escalón más, y se quedó a pocos metros de la joven. Desde esa distancia, su sombra se proyectaba sobre ella, alargándose como un manto que pretendía cubrirla sin permiso. Habló entonces de una propuesta irrechazable, elaborada especialmente para asegurar el bienestar de todos los involucrados. La elección de palabras era impecable desde el punto de vista retórico, pero horriblemente transparente para quien conociera mínimamente sus tácticas. Eulalia sintió un hormigueo en las manos, como si la sangre estuviera acumulándose allí, preparándose para una reacción inevitable. Su respiración se volvió más profunda, más controlada, no por miedo, sino por una tensión interna que comenzaba a ordenarse. Era una sensación extraña, una mezcla de terror y lucidez, como si todas las piezas que había observado durante meses estuvieran empezando a encajar. En ese momento, uno de los empleados colocó sobre la mesa la hoja que habían leído antes, bien extendida, para que el público pudiera ver su importancia. Ese gesto buscaba legitimar todo lo dicho hasta ahora, reforzando la idea de que nada estaba fuera de la ley y del orden establecido. Eulalia miró el papel y, durante un instante, creyó reconocer el trazo irregular de una firma que había copiado en uno de sus cuadernos. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a no reaccionar de inmediato. Sabía que ese detalle podría ser clave más adelante, aunque todavía no era el momento de actuar. El prestamista continuaba hablando, ignorante del pequeño incendio mental se encendía dentro de ella, y ese incendio comenzaba a consumir no solo el miedo, sino también la idea de permanecer callada. El aire alrededor de Eulalia parecía vibrar. Ella ya no se sentía solo víctima, empezaba a sentirse testigo de algo que podía convertirse en arma. El prestamista bajó la voz, preparándose para pronunciar lo que todos esperaban, lo que él mismo había preparado con tanto cuidado. Eulalia sintió que el tiempo se ralentizaba, que cada sonido de la plaza, un murmullo, un roce de sandalias, un suspiro, se estiraba como en un sueño pesado. El rostro del hombre se inclinó ligeramente hacia ella, como si el mundo entero se redujera a su mirada opresiva. La madre apretó la mano de Eulalia con tanta fuerza que sus dedos se quedaron blancos. El padre, con los labios temblorosos, alcanzó a decir su nombre en un susurro casi inaudible. Pero Eulalia no apartó los ojos del prestamista. Ya no podía. Algo dentro de ella había despertado. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido bajo capas de miedo, silencio y obediencia. Y ese algo estaba a punto de enfrentar lo que viniera. Don Raimundo finalmente alzó la voz con una seguridad que atravesó la plaza entera, como si se sintiera dueño del aire que todos respiraban. Con una sonrisa medida demasiado amable para ser sincera, declaró que, debido a la imposibilidad de la familia Torres para saldar su deuda, él mismo asumiría la responsabilidad de integrar a la joven Eulalia en su hacienda. La palabra integrar resonó en los oídos de la muchacha como un golpe seco, cargado de significados que nadie se atrevía a nombrar en público. Un murmullo se esparció entre los asistentes, mitad sorpresa, mitad alivio por no ser ellos quienes estuvieran bajo ese foco cruel. La madre abrió los ojos con espanto, llevando las manos temblorosas al rostro. El padre intentó levantar la voz, pero un acceso de tos lo dejó sin aire, sostenido apenas por el brazo de su hija. Y Eulalia sintió que cada membrana de su cuerpo vibraba entre la humillación y una creciente claridad. El prestamista esperaba que ella aceptara en silencio, y ella lo sabía. Don Raimundo continuó hablando, explicando que la joven sería bien cuidada, bien guiada, bien aprovechada, como si hablara de un recurso útil que no debía desperdiciarse. Los adjetivos se volvían más siniestros con cada pausa calculada. Los empleados, ubicados estratégicamente, observaban a Eulalia con una mezcla de autoridad y expectativa, como si estuvieran listos para escoltarla en ese mismo instante. El público desviaba la mirada, consciente de la crueldad palpable pero temeroso de intervenir. La madre rompió en un llanto silencioso,
cubriéndose la boca, para no interferir en el acto oficial. El padre, con el rostro enrojecido por la impotencia, intentó mover los labios para protestar, pero su cuerpo debilitado apenas respondía. Eulalia sintió que la plaza se inclinaba hacia ella, como si la tierra quisiese hundirla bajo la presión social. Una punzada de indignación atravesó el pecho, tan intensa que casi la hizo retroceder, pero se mantuvo firme. El prestamista se acercó un paso más, rompiendo la distancia simbólica que aún existía entre ellos. Desde tan cerca, Eulalia pudo ver el brillo calculador en sus ojos, ese destello de satisfacción de quien ejerce su poder sin resistencia. Él habló de la oportunidad que le ofrecía, un futuro seguro y honrado, palabras que disfrazaban la realidad, una vida decidida por él, no por ella. Mencionó que muchos, en el pueblo, estarían agradecidos por recibir una oferta semejante, insinuando que ella debía sentirse privilegiada. Eulalia sintió que algo dentro de ella se tensaba como un hilo a punto de romperse. El aire le sabía a hierro y polvo, como si la vergüenza se mezclara con la rabia en cada respiración. El padre, desesperado, extendió la mano hacia ella, pero la caída de su brazo, debilitado, pareció sellar la incapacidad de oponerse. La madre sollozó más fuerte, como si su llanto pudiera pedir misericordia en nombre de la joven. Y el pueblo seguía siendo testigo mudo. El prestamista inclinó la cabeza hacia Eulalia, adoptando un tono que pretendía sonar compasivo. Dijo que esa era la mejor decisión para la familia, que así evitarían el desalojo, que así él podría cuidar de ellos, sin cargar con la deuda impagable. Cada palabra se incrustaba como un clavo profundo en la dignidad de la joven. Eulalia sintió la garganta cerrarse, no por miedo, sino por la violencia encubierta en esas frases que buscaban arrancarle la voluntad. Los vecinos observaban la escena con una mezcla de tensión y resignación, como si fueran espectadores de un drama inevitable. Algunos susurraban que ella debía aceptar para evitar males mayores. Otros, más cautos, solo bajaban la cabeza, temiendo que cualquier gesto de empatía pudiera volverse en su contra. Pero Eulalia escuchaba esos murmullos como brasas ardiendo contra su piel, y ninguna brasa la hacía retroceder. Don Raimundo alzó la mano para pedir silencio, aunque nadie estaba hablando realmente. El gesto solo reforzó su autoridad. Anunció que, en razón de tanta generosidad, esperaba una respuesta inmediata. La palabra inmediata cayó como un martillo. El padre trató de pronunciar una objeción, pero apenas emitió un sonido apagado que la plaza ignoró. La madre miró a su hija con ojos rojos, suplicantes, atrapada entre el miedo y la desesperación. El prestamista extendió la mano hacia Eulalia, como si esperara que ella la tomara. Era el gesto final de su espectáculo, entregarle la decisión a ella, sabiendo que había construido un escenario imposible de rechazar sin consecuencias. La joven sintió el peso inmenso de todas las miradas clavándose en su espalda. El aire se volvió un cuchillo, y aún así, sus piernas no temblaron. La pausa se alargó, espesa como un hilo de aceite caliente, recorriendo cada rincón de la plaza. Don Raimundo mantuvo la mano extendida, convencido de que la joven bajaría la cabeza como siempre había hecho. Los empleados intercambiaron miradas seguras, anticipando la aceptación. El público, atrapado entre el morbo y la resignación, observaba sin pestañear. Eulalia respiró profundamente, sintiendo como el aire se clavaba en su pecho como una advertencia, y aunque aún no hablaba, algo en su postura había cambiado. Un leve enderezamiento de los hombros, una firmeza nueva en la mirada, un temblor que no era de miedo, sino de decisión. El prestamista frunció apenas el ceño, percibiendo un matiz que no había previsto. La plaza entera pareció encogerse ante ese gesto imperceptible. Eulalia sabía que ese momento aún no era la virada, pero era el borde. El prestamista, aún con la mano extendida, esperó a que la muchacha diera el paso que todos daban por hecho. Pero ese segundo de duda, ese pequeño espacio donde el aire pareció detenerse, comenzó a inquietarlo. La expresión suave de su rostro se tensó apenas lo suficiente para que los capataces se alertaran y se enderezaran con rigidez automática. El público inclinó los cuerpos hacia adelante, como si estuvieran a punto de presenciar un desenlace anunciado. Eulalia sintió que una corriente silenciosa recorría su columna, empujándola lejos de la versión de sí misma que el pueblo creía conocer. Su respiración se volvió lenta, firme, casi rítmica. Era como si, por primera vez, las voces del miedo se callaran dentro de su mente. Sus ojos se elevaron un poco más, encontrando los del prestamista sin vacilar, y el murmullo de la plaza se evaporó por completo. El padre intentó hablar otra vez, pero su voz se quebró
Antes de formar palabras, la madre, con el rostro empapado en lágrimas, apenas podía mantenerse en pie. Eulalia sintió el dolor de verlos así, pero también una chispa de algo más profundo, una certeza que había estado construyéndose en silencio durante meses. Recordó noches enteras leyendo documentos rotos, comparando sellos, fechas y firmas que nadie más había revisado. Recordó los números que nunca coincidían, los registros duplicados, los trazos irregulares, los plazos imposibles, y, sobre todo, recordó la arrogancia con que don Raimundo había utilizado esos papeles para doblegar a su padre una y otra vez. Cada uno de esos recuerdos se alineó dentro de ella, como piezas de una estructura que, por fin se revelaba completa. La rabia ya no era solo rabia, era dirección. Don Raimundo, molesto por el silencio prolongado, hizo un gesto impaciente con la mano extendida, exigiendo una respuesta. Su voz se endureció, volviéndose menos amable, menos decorada, más cercana a su verdadero carácter. Insistió en que la joven debía aceptar por el bien de su familia, remarcando que su negativa sería interpretada como ingratitud y desobediencia. Algunos vecinos asintieron, ya condicionados por el temor a contrariar al hombre más influyente de la región. Eulalia sintió ese peso social presionando sus hombros como una losa, pero en vez de inclinarse, enderezó la espalda un poco más. Un escalofrío recorrió la plaza al ver ese movimiento mínimo pero inesperado. Los empleados intercambiaron miradas alarmadas. El prestamista parpadeó, sorprendido por primera vez. La joven bajó la vista solo un instante, no por vergüenza, sino para inhalar hondo, llenando sus pulmones de aire seco y caliente. Ese pequeño gesto fue como afilar un pensamiento. Cuando volvió a levantar la cabeza, algo en su expresión había cambiado definitivamente. Ya no era la muchacha que siempre agachaba la mirada. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una claridad que hacía que incluso los curiosos retrocedieran un paso, sin saber por qué. El silencio de la plaza se transformó en un vacío expectante, como si todos esperaran una tormenta, sin saber de dónde llegaría. La madre observó a su hija con sorpresa, entre el llanto, reconociendo una fuerza que nunca había visto tan nítida. El padre, con la respiración difícil, abrió los ojos con una mezcla de asombro y esperanza, y los empleados tensaron las mandíbulas, conscientes de que algo se estaba saliendo del guión planeado. Don Raimundo apretó los labios, irritado por la falta de sumisión inmediata. Su voz perdió cualquier rastro de suavidad cuando preguntó, de esta vez sin disimulos, si ella entendía la gravedad de la situación. El tono fue tan directo que varias personas en la multitud dieron un respingo. Ese cambio de máscara reveló, aunque fuera por un segundo, la naturaleza del hombre detrás del discurso. Eulalia lo observó con detenimiento, reconociendo ese destello autoritario que tantas veces había visto desde las sombras. Su mente, entrenada en silencio con cada documento que había estudiado, se ajustó como una cerradura que por fin encajaba con la llave correcta. Ella sabía algo que él ignoraba, que no estaba tan blindado como creía. Respiró otra vez, sintiendo que el momento exacto se acercaba, y el prestamista, sin notarlo aún, acababa de perder su control absoluto. La joven dio un paso hacia adelante, no lo suficiente para parecer un desafío abierto, pero sí lo bastante para romper la disposición que el prestamista había planeado. Ese solo paso generó un murmullo inquieto en la plaza, un sonido contenido que vibró como un trueno lejano. Los ojos de don Raimundo se entrecerraron, tratando de descifrar qué había cambiado. ¿Por qué? Ya no sentía a la joven bajo su dominio. Los capataces reaccionaron de inmediato, tensando brazos y cuellos, como animales guardianes que intuyen peligro. Eulalia sintió el sudor resbalar por su nuca, pero no retrocedió. Era la primera decisión que tomaba en años, que no nacía del miedo, sino de una verdad que estaba lista para salir. Su voz aún no se escuchaba, pero su postura ya hablaba. Y todos, incluso quienes no comprendían por qué, percibieron que algo estaba a punto de romperse. El prestamista dio un último intento por retomar el control, afirmando en voz más alta que la decisión debía tomarse ahora mismo. Era evidente que su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Las personas inclinadas hacia adelante ahora abrían ligeros espacios entre sus cuerpos, como si el aire se hubiera vuelto súbitamente difícil de sostener. La luz del mediodía caía sobre la escena como un reflector implacable, dibujando sombras nítidas bajo cada gesto. Eulalia sintió el momento acercarse como una corriente eléctrica subiendo por sus brazos. El padre, a su lado, murmuró su nombre en un tono de súplica y orgullo mezclados. La madre, con lágrimas corriendo por las mejillas, tomó la mano de su hija como quien sostiene una cuerda en medio de la tormenta. Y la muchacha
sin bajar la mirada. Se preparó para abrir la boca, por primera vez delante de todos. No era aún la virada, pero era la frontera exacta donde la vieja Eulalia moría, y la nueva se encendía.